tenemos una invitada muy especial hoy, ¿no? Una invitada de lujo, con temas coyunturales, con invitados también de lujo y con una tercera temporada de Qué locura de lo que no se habla. Esta de producto de Boombox, que es liderado y conducido por María Elvira Arango. María Elvira, bienvenida a la calle 96.9. ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias por la invitación. ¡Ay, la de los Sí, la de los qué nervios. Sí, yo la vi, sí, ay. Nosotros la seria, vemos, ¿no? sí, nosotros la vemos, es muy seria. Es Ave María. seria. Sí, Claro, es sí. que hay que ser serio. Más seria que un correo de la DIAN. Es realmente seria y los temas que traen esta tercera temporada del podcast Qué locura de lo que no se habla son temas realmente serios. María Elvira, ¿cuáles podríamos contar a los oyentes para que se agenden con esos temas? Este es un podcast de salud mental. Sí, señora. Solo hablamos de asuntos de salud mental. Es la tercera temporada. Hoy lanzamos a Andrés Parra. Cada episodio, son 8. Cada Sí. episodio es un personaje Sí. que va acompañado con un especialista y son historias realmente importantes para poner sobre la mesa un tema que todavía sigue siendo tabú en nuestro país. El 66.3% de los colombianos hemos padecido en algún momento de nuestra vida un tema de salud mental. Es demasiado. Y uno Un no sabe, porcentaje uno altísimo. Pues no sabe, unos claro. sabemos, otros no sabemos, otros no hablamos de eso, a otros los estigmatizan, Claro. La Sí, gente no... eso es falta de correa, Sí, los sí. chinos que hoy en día que deprimen, eso es falta de oficios, o ¿qué eso dicen? eso es para los estratos altos, ¿no? O sea, el que tiene mucha plata se deprime. Uno pobre no se puede deprimir. No, un momento. No hay tiempo. Claro que hay temas de salud mental en todos los estratos sociales. Ahora, primer invitado, Andrés Parra, que ya de hecho pues tiene son un los tema 8 episodios y cada miércoles vamos a... Cambiando. Vamos a sacar uno, sí. Ok, ahorita con Andrés Parra van a hablar de adicciones. Del yopo. Adicciones a diferentes temas, el ejercicio, el sexo, la alimentación. ¿Cómo lo abordan teniendo además una experiencia tan vívida como la de él? Lo interesante del podcast es que son personas que han tenido que luchar contra un problema real Sí. que los ha afectado de tal forma que ni siquiera pueden llegar a ser funcionales. Hay momentos en donde por la ansiedad o por la depresión o por los desórdenes alimenticios, los distintos caminos para buscar ayuda, que es, me parece a mí que es importante que el tono del podcast es esperanzador. No es que tenemos un problema mental y nos quedamos en el hueco, sino que Ok. hay distintos caminos para salir Y conversar del con hoyo. conversar con Andrés, casi que todo es en esperanza, ¿no? En esperanza, pero en un A momento. pesar de momentos muy sí. duros. ¿Cuál fue ese momento que más impactó de la conversación con Andrés? No, con Andrés, todo el tema de la comida, él pasó un momento muy difícil, adicto a la comida, luego empezó a hacer ejercicio y se le fue la mano. Claro, para el otro Cuando lado. empezó el a otro montar extremo. bicicleta. Sí. Realmente tiene un testimonio maravilloso y yo creo que también lo que pasa con estos testimonios es que uno cuando escucha que hay gente que está contando esos dolores, ese camino tan Claro. difícil que le toca, uno de pronto dice, ve, a mí me pasa lo mismo, o tengo algún ser querido que está pasando por una adicción, Claro. por ejemplo, o que tiene ansiedad, o que tiene burnout y están absolutamente ¿Qué reventados. es eso, burnout? Cuando la gente ya se chamusca, se quema, Sí, ese es el... Cuando me frité. Ya. se tostó. Sí. Sí, así. Y eso genera ansiedad, genera luego depresión si es crónico, y hay que buscar ayuda, que es Claro. otro mensaje importante. Que- Buscar caminos para vivir una vida funcional, Claro. para intentar uno buscar el equilibrio, ¿no? Y María hablamos, Elvira. perdón, Maro, hablamos, María Elvira, de que son momentos distintos porque si hablamos de la depresión o de la angustia que siente un adolescente que tiene miedo de manifestar su punto de vista, es distinto hablar con un Andrés Parra que ya, pues como quien dice, maneja el tema y te lo coloca sobre la mesa, ¿cierto? Hablabas tú de los índices en Colombia, eso Sí. es preocupante. ¿En qué locura? ¿Qué dices tú como directora de Los Informantes que has conocido miles de historias? Tengo que sacar y Colombia tiene que escuchar esto de la depresión, que es uno de los temas más importantes en Colombia y que hoy por hoy está muy de moda. Es que 1 de cada 3 trabajadores, acá estamos en el estudio 2, 4, 6, somos 7. 1 de cada 3 ha tenido problemas de salud mental. De repente uno no sabe que el compañero de oficina, que la persona con la que uno se está tomando un café, de repente hay momentos en donde ha sentido que la vida no tiene sentido,
que uno no encuentra un propósito o que está teniendo problemas en su casa por una adicción o personal o de algún familiar. Somos un país adolorido, además, Así es. por la violencia, por las circunstancias que nos ha tocado vivir, por los momentos tan difíciles que hemos atravesado. Es un país de madres solteras, es un país que sufre temas de salud mental y que no le estamos dando la atención. Estaba mirando unas cifras que me parecen escandalosas. Solo hay 2.5 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Entonces, buscar ayuda, encontrar las fácil. rutas de atención, pues no es fácil. Entonces, escuchar personajes que nos hablen de salud mental sin ninguna limitación y con toda honestidad, pues es un lujo. Están Felipe, les quiero contar quiénes son los 8, Felipe Sí. Zuleta, de esta casa, con una historia impresionante de depresión, de suicidio, hablamos del duelo. Martín de Francisco hablando de alcoholismo, aunque con Martín también hablamos de fútbol porque es imposible. Imposible no hablar con él de fútbol. Alejandra Rangel, hablamos con ella y con Lorena Rodríguez, 2 mujeres que han padecido y que han luchado contra los desórdenes alimenticios, que además muchas veces estos asuntos de salud mental uno deriva en otro, ¿no? Desórdenes alimenticios, depresión. Andrés Parra con las adicciones, Alejandra Giraldo de la casa también hablando de burnout, Enrique Esteban, un colega muy querido que trabaja en el periódico El Tiempo y en City TV, hablando del síndrome de Tourette y de la depresión, y Héctor Abad Faciolince, hablando del estrés postraumático. Él cuenta cómo lo marcó en su vida el suicidio de su mejor amigo, luego el asesinato de su papá y luego la experiencia que vivió ahora en Ucrania cuando milagrosamente se salvó de que un misil lo aplastara, pero mató a su compañera de Dios mesa. mío. Y son temas que nos conmueven, unos personajes, además que lo cuentan, como les digo, de una manera muy honesta, que nos conectan y nos generan mucha empatía, que es también otra cosa que necesitamos tanto en Colombia. María, dentro de estos podcasts que por estos días ya vemos en varias plataformas, seguramente hay muchos oyentes que dicen, a mí casi no me gusta escuchar esos podcasts porque eso es una lloradera y eso es una... Un echaleganismo. Ese es el otro extremo, el echaleganismo extremo es del positivismo de que a pesar de lo que te está pasando, sonríele a la vida, necesitas sonreír, necesitas salir adelante. ¿Este podcast es eso? Bueno, si ustedes ven que me dicen que son televidentes de Los Informantes, Sí. pues el tono del podcast es... Similar. Pues sí, es un tono, no es lastimero, no es... Es honesto, lo acabas de decir, ¿no? Es honesto, es empático, es serio, porque hablamos con un experto, como les digo, que acompaña cada uno de los testimonios. Se van a enganchar, claro que lo van a querer oír. ¿Dónde lo escuchamos? En cualquier plataforma de audio. Por supuesto, aquí está Boombox de la casa, Sí. la no ficción con quienes hicimos la producción, que yo creo que son los que mejor saben hacer podcast en Colombia. Y quiero aprovechar la cuña para agradecer una. a la Fundación Santo Domingo, que Ok. tiene una plataforma que se llama Porque Quiero Estar Bien, que empezó desde la pandemia 24/7 con atención para que la gente que tenga algún asunto, alguna duda, necesidad de atención con temas de salud mental se pueda comunicar con Porque Quiero Estar Bien, y TQ, que nos dio la mano y que nos está acompañando a lo largo de esta tercera temporada, y yo haciendo fuerza para que venga pronto la cuarta. Seguramente que sí, qué maravilla además darle a los oyentes de la calle estas herramientas para que tengan de verdad de primera mano un recurso para atender estas necesidades de salud mental. ¿Salen todos los capítulos de una vez o hay que estar pendientes cada cierto No, tiempo, cada 8 días? Acabo de decir que sí hace un minuto en Blue y no, vamos a lanzar uno cada semana. Ah, Entonces, ok. empieza hoy Andrés, el miércoles vamos a Cada darle miércoles. orden cada miércoles Ok. uno, y después, si no los ha oído, pues se sienta y hace una maratón. sesión de Sí. binging. Claro. De qué locura. Me parece lo máximo. Ahora, si son estos 8 capítulos, bueno, estos 8 episodios, 8 sí. episodios de esta tercera temporada, vamos a hacer fuerza por el cuarto, pero son muchas historias, María Elvira, que ha oído. Muchas historias desgarradoras que ha tenido que tener, digamos que codo a codo, los protagonistas y las protagonistas. ¿Hay alguna historia que la haya conmovido hasta las lágrimas en estos 8 episodios? Todas. La verdad que uno ver cómo
las personas luchan para tratar de encontrar el equilibrio, la calma, la felicidad, para tratar de ser funcionales, para sentirse bien, para quererse uno levantar por la mañana. A mí sí me conmueve muchísimo y además agradezco porque son temas muy personales. Claro, El que lo compartan contigo. claro. Pues conmigo Y con todos. Con todos, Ajá. claro, sí. ¿No? Uno tener la generosidad de sentarse y decir que uno de repente no quiere vivir más, que uno no tiene una razón, como les decía ahora, para levantarse por la mañana, o que uno no puede parar de comer o de vomitar, Sí. o que no es capaz de enfrentarse a los oficios del trabajo que uno hace todos los días, porque no puede. No es cuestión de voluntad, que es lo que hablábamos ahora Sí. también, ¿no? No es, ay, no, que es que está flojo, venga, Sí. métale Hágale, ganas, échele sí, ganas. sí, sí. Sí, pero No, ¿qué le levántese, cuesta? ¿qué es lo que Pues, le pasa? a ver, Si tiene todo. No, jarte. no, es un y que también que hablemos de los temas de cuando hablamos de salud mental también estamos hablando de la salud del cerebro, ¿no? De cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona el ser humano, y hemos ido, yo creo, cada vez aprendiendo más de estos asuntos de salud mental, que de repente por lo que no hablamos hay tanta ignorancia y tanto tabú alrededor de estos asuntos, y por eso digo yo que aquí hablamos de lo que no se habla. María Elvira, hay un tema muy importante que no te puedo dejar ir sin preguntarte. La crítica en Colombia, ¿sí? Como la emitimos, a veces hace tanto daño porque no va con ese trasfondo empático de entender el caso de cada uno. Y por eso mucha gente teme en exponer su historia, en mostrarse como es, porque estamos como que temerosos a que la crítica no vaya a ser la más amable, ¿sí? Y eso nos limita un montón. En estos podcasts vamos a ver de pronto un poquito cómo empezar a enrumbarnos sin miedo a la crítica. Yo creo que están por encima del bien y del mal. Acá están es luchando contra la vida. ¿Qué les va a importar? Digo yo, no, yo Correcto. no sé cómo asumirán eso. Además, algunos son personajes públicos que ya Sí. tienen callo, y yo creo que ya están lidiados en... A mí me parece que esto es mucho más grande que eso. A mí me parece Que estar pendiente de una crítica. yo creo que sí, están es batallando contra sus propias vidas y contra su día a día y contra el futuro. Así que... Trasciende más allá. Claro que sí. María Elvira, ¿cómo es su percepción del futuro? ¿Es optimista cuando yo uno soy ve una tantas realidades? absoluta optimista. Me encanta. De todo. Me claro que encanta sí. y lo quería saber porque definitivamente ese es el legado más importante y es conocer las historias, saber que todos pasamos por batallas y que de pronto oyendo las batallas de otros encontramos eco y encontramos consejos que nos puedan ayudar a salir adelante. Gracias. Yo sí creo que siempre sale el sol. Qué maravilla. Ya saben ustedes, María Elvira hoy nos está invitando a oír Qué locura, de lo que no se habla, este podcast que tiene 8 capítulos llenos de grandes historias llenas. Y si usted